Rememorando algunas cosas que tienen que ver con la política, hacía, hacía algunas reflexiones con un par de amigos. Ambos hace aproximadamente 40 años, que todos éramos jóvenes, pues nos metimos a esas tareas que tienen mucho que ver con hacer méritos. Es decir, siendo estudiantes, te involucras en actividades de tipo social, pero sobre todo en actividades de tipo político, pues buscando superarte. Obviamente está uno muy verde, dirían, muy joven, pero ya en la universidad, y entonces buscas tocar puertas, y es cuando los jóvenes deciden irse, a veces por algún familiar, por algún conocido, por algún maestro, por alguna razón, te integras o te invitan o te metes a un partido político o a una organización política, pues porque traes ese gusanito que implica el participar en política, es decir, el intentar ser alguien, el intentar destacar, el intentar participar, porque pues recordemos que en nuestro país, como en muchos otros, pues a los 18 años ya somos ciudadanos mexicanos con todos nuestros derechos políticos, y le buscas. Entonces, al margen de estar estudiando, pues la manera más elemental de participar en política, pues es involucrarte en los partidos políticos o en las campañas políticas. Entonces, como le estoy hablando de hace pues casi 40 años, estaba recordando cómo en esas épocas, le estoy hablando a usted de los años 80, en esas épocas, pues uno hacía hasta lo que no, con tal de integrarte e involucrarte en movimientos juveniles, en concursos de oratoria, en conferencias, en seminarios, en congresos y en todo lo que tuviera que ver, participar, conocer gente, relacionarte, prepararte, aprender y aprender. Recuerdo perfectamente en esas épocas que así los grandes gurús de la política, me recuerdo perfectamente porque hay un libro que se llama el liberalismo mexicano, o el liberalismo económico en México o alguna cosa así, pero el rey del liberalismo, no dije el neoliberalismo, sino el liberalismo, era don Jesús Reyes Heroles, que era secretario de Educación Pública, un hombre sumamente preparado, no estoy seguro si ya falleció o no, creo que sí, sí, creo que ya falleció. Entonces era toda una institución ideológica que le servía como inspiración, en esos momentos a quienes estábamos estudiando. En el caso de los que estábamos en el área de ciencias sociales, pues era así como wow, ¿no? Muy interesante, no solo conocer al personaje, asistir a alguna conferencia de él, porque era pues servidor público, llegó a ser secretario de Educación Pública y creo que secretario de Gobernación también, legislador y una amplia carrera, de aquella época, ¿no? Le estoy hablando, insisto, de los 80s, pero su carrera pues venía desde los 60s. En pocas palabras, ya era un político maduro y era como una insignia, como algo a seguir. Y entonces en ese marco es como muchos jóvenes, veinteañeros, entre ellos su servidor, pues nos involucramos en muchas tareas de tipo político, participando en movimientos, y después en campañas políticas, buscando la oportunidad de trascender, de ser alguien y de meterte, en la actividad política. Cabe señalar que en ese entonces prácticamente el PRI era
digamos, el partido único. Sí había otros partidos porque pues ya se había fundado el PAN, creo que en 1939, un año después de la expropiación petrolera, y se le consideró pues como la derecha, por llamarlo de alguna manera, y había muchos otros partidos políticos ya formados y que confluían ahí en esa época juvenil, en la que a lo menos a mí me tocó. Y por ejemplo existía un partido que era el PRT, que era el más radical de los de izquierda. Luego había otro que era el abuelito o el tatarabuelo de Morena, que se llamaba, bueno, el tatarabuelo era el Partido Comunista de México, pero después vino ese partido, que era el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, que era realmente el que representaba a la izquierda mexicana, y confluían entonces el PAN, el PRI, que ya era PRI obviamente en esa época, y el PSUM. Entonces eran básicamente las tres grandes fuerzas políticas en las que, así de calle, el que tenía el 80-85% de las preferencias electorales, con todos los huecos y con todas las ausencias que usted se quiere imaginar, con elecciones manejadas desde el gobierno. Todavía no existía el IFE ni el INE, ni las elecciones las manejaban los ciudadanos, sino las manejaba el gobierno. Entonces, pues todos los que estábamos jóvenes, de una manera u otra nos involucrábamos, los que nos gustaba la política, pues nos involucrábamos en los partidos, pues buscando hacer méritos, pues para crecer y para tener posibilidades de buscar algún cargo de elección popular o de sumarte a algún gobierno con alguien que fuese gobernador o que fuese presidente municipal o inclusive presidente de la República. Yo me acuerdo que en aquella época me tocó la campaña presidencial de Miguel de la Madrid en 1982, pues estando pues sumamente joven, y me involucré en muchas tareas que a la postre, al término de esa campaña, pues me llevaron por destinos que nunca consideré que pudieran suceder, porque recibí una invitación así de bote pronto a irme a la Ciudad de México y no lo dudé, la tomé, la invitación que me hizo un director general de lo que era el CREA, el Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud, que se encargaba de los partidos políticos, las organizaciones políticas juveniles. Y entonces me fui y me involucré, y es algo de lo que voy a comentar más adelante a grado detalle, por lo interesante que implica cómo los jóvenes se enrolan en actividades de tipo político, pues siempre buscando pues participar. Y si nos venimos al presente, pues sigue sucediendo lo mismo. La gran diferencia es que antes los que estábamos en la política juvenil, le puedo decir anecdóticamente que el 80% del tiempo éramos carne de cañón. En pocas palabras, nos utilizaban los más grandes, o sea, los que estaban dirigiendo a un partido o al gobierno, nos utilizaban para repartir volantes, para hacer vallas cuando iba un presidente de la República, para invitar a jóvenes o acarrear jóvenes de las secundarias o de las prepas y llevarlos a los eventos políticos de partido, cuando venía el líder nacional del partido o cuando iba a haber un evento, y había ahí una simbiosis muy naturalita. Por eso era PRI gobierno. Entonces a los jóvenes nos utilizaban pues para echar porras, para echar vivas, para acomodar sillas, para organizar eventos y para jalar a más gente, pero nunca nos daban cargos, nunca nos daban realmente la representación que en ese momento pudiéramos tener. Pero así era, y así funcionaba prácticamente en todas las organizaciones políticas, porque uno pues tenía la oportunidad, por estar en la universidad, de intercambiar opiniones con jóvenes que estaban en el PAN o con jóvenes que estaban en el PSUM de la izquierda o en el PRT. Creo que todavía no existía el Partido Verde, a lo mejor el Partido del Trabajo iba arrancando,
pero básicamente pues tú hablabas con los demás, discutías cosas y con todos era la misma. Los más grandes solo nos traían prácticamente de carne de cañón, insisto, en la infantería, haciendo méritos para figurar en la política. Y son experiencias muy bonitas, muy interesantes, pero al parecer sigue siendo lo mismo. Simple y sencillamente no se le da a los jóvenes ni la oportunidad, ni el valor, ni la relevancia que tiene la juventud en México como para que la clase política se renueve, tenga en sus filas a más jóvenes, así como más mujeres, ahora con la equidad de género, para efectos de refrescar el sistema político mexicano. Pero ya lo comentaremos anecdóticamente en otra ocasión. Lo quise hacer como preámbulo para hablar de la participación de los jóvenes en la política en México y en Sonora. Saludos, gracias.